Indudablemente la situación de decenas de bolivianos que se encuentran en la frontera Bolivia-Chile, en la región de Huara, está llamando la atención. Ha llamado la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de diferentes políticos en nuestro medio, quienes todos prácticamente, como si se hubieran puesto de acuerdo, hablan de que se debería repatriar, que es el derecho de ellos, de que deberían ingresar al suelo boliviano y mucho más en esta situación tan delicada que se está viviendo a nivel mundial con la pandemia del COVID. A ver, también ha hablado el general del ejército chileno con relación a la situación de nuestros connacionales y la posición del gobierno boliviano. Escuchemos. Y en mi condición de jefe de la Defensa Nacional de la región de Tarapacá, no debo más que criticar la tosudez y la indolencia de la autoridad boliviana, porque son ellos los que no están permitiendo que sus conciudadanos vuelvan a su país. Les digo aquí, en la tribuna que van a estas cámaras, ustedes, autoridades bolivianas, presidenta Añez, canciller Longarich, están jugando con la esperanza de un grupo de bolivianos, están jugando con la esperanza de Iván, ese joven niño, ese pequeño niño, que lo único que quiere es volver a su país, reencontrarse con su familia. Les digo nuevamente, esta es gente sana, no tiene ningún problema, autoricen que ingresen a su país, lo único que quieren es reencontrarse con su familia y volver a su patria. Así que nuevamente hago un llamado a ustedes en mi condición de jefe de la Defensa Nacional de Tarapacá, a fin de que lo autoricen y puedan volver a su país. El gobierno boliviano ha lanzado un decreto, el 4200 o 4200, como usted quiera, un decreto justamente para contener el avance del coronavirus en nuestro país. Hay este decreto con medidas, entre estas medidas está justamente el cierre de las fronteras para nacionales e internacionales. No solamente cierre internacional, cierre también de fronteras departamentales y municipales. Estamos ya en contacto directo con el analista constitucionalista Israel Quino para que podamos ver. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. A ver si podemos lograr ver, tú que sabes perfectamente, eres experto en la parte constitucional, ¿qué soluciones o qué salidas podría tener el gobierno boliviano para la situación de nuestros connacionales en la frontera con Chile? Amada Miriam, buenas noches, agradecido por este contacto, mi solidaridad con las familias bolivianas por esta situación de crisis sanitaria en el país. Inicialmente, Miriam, yo quisiera que me permitas realizar una crítica deplorando las declaraciones de este uniformado militar subordinado a las Fuerzas Armadas chilenas al utilizar ese tipo de adjetivos en razón de las autoridades bolivianas. No tiene el rango para hacer aquello y seguramente en virtud al derecho diplomático y al derecho internacional público se necesita un pronunciamiento del gobierno chileno respecto a las declaraciones de este efectivo militar. Sin embargo, Miriam, también hay que hacer una autocrítica. Creo que son decisiones de las autoridades transitorias de gobierno inadecuadas respecto a la forma en razón del tratamiento de estos más de 200 compatriotas bolivianos. La Constitución resguarda el derecho de permanencia, residencia y circulación del país, tanto para el ingreso como para el retorno de ciudadanos bolivianos en el artículo 21.7. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 ya también lo resguardaba. El Pacto San José de Costa Rica, el año 69, en su artículo 22, también resguarda este como un derecho humano. Primigeniamente, Miriam, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 13, también habla de este derecho de retorno e ingreso de un ciudadano boliviano hacia su país. Si bien tenemos la restrictiva del Juez Supremo, creo yo que existen excepcionalidades porque no es una ley. Solamente en una ley puede prever por razones de salud pública algún tipo de restricción, tanto a extranjeros como para connacional. Pero este no es el caso. Yo creo que es una decisión que deben asumir las autoridades gubernamentales para tomar las previsiones de medidas sanitarias, de bioseguridad, en razón de el cuidado que deban tener y el resguardo y aislarlos a estas personas en el caso de que se pueda detectar algún tipo de infección, pero no se les puede vulnerar sus derechos humanos, Miriam. Muy bien, tú acabas de decir algo que me parece llamativo. Tú dices, salvo una situación de salud pública. ¿No estamos en una situación de salud pública? Así es, Miriam. El propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla acerca de una salvedad
en el artículo 12.3. Pero la única salvedad está en función de un rango de ley. Esto en términos estrictamente formales. Solamente una ley nacional puede prohibir por razones de salud pública el ingreso de bolivianos, ciudadanos connacionales a nuestro país. No así un decreto supremo. Independientemente de cualquier medida normativa en el rango de decreto supremo, que no es una ley, no puede vulnerar un derecho humano. Miriam, están protegidos. Un derecho humano es un derecho innato de cualquier ser humano, de cualquier persona en cualquier estado. Y ese es el primer resguardo que se tiene que tener. Estamos en una situación de crisis sanitaria, de acuerdo, pero lo que se tiene que prever ahora, estos ciudadanos no son apátridas, son ciudadanos y ciudadanas bolivianos, inclusive niños. Entiendo también que adultos mayores, poblaciones vulnerables, deben resguardarse sus derechos y considerar la mejor medida para que puedan ingresar a nuestro país y dotarles de las condiciones humanitarias, ¿no?, y de resguardo respecto a las medidas de salud para que puedan tener en estos momentos de esta crisis mejores condiciones. A ver, veamos otra solución, porque este decreto habla de lo siguiente, que se suspenden las repatriaciones, no pueden ingresar salvo por razones de seguridad y de salud. Tú estás hablando del tema de seguridad, porque ellos no están en su país, no están en su suelo, tampoco se encuentran en viviendas que pueden darles determinada calidad de vida, ¿no es cierto? Así es, Miriam, eso es lo más preocupante, porque se encuentran a 150 kilómetros de nuestra frontera, ¿no? Por lo anunciado por las autoridades del vecino país, con las medidas y condiciones mínimas. Pero son seres humanos. Sus derechos humanos no pueden ser vulnerados por ningún tipo de normativa, menos por un decreto supremo. Por ello, las autoridades deben asumir un cambio de decisión y tomar todas las medidas biosanitarias al respecto para que también puedan precautelárseles otros derechos. Miriam, está en juego su derecho a la vida, ni siquiera un derecho a la salud, un derecho a la vida, porque se les puede atentar por las condiciones en las cuales están en la frontera boliviano-chilena, ¿no? Y creo que este es un momento de reflexión y además un momento en el cual las autoridades bolivianas pueden decidir la mejor forma adecuada, tomando las previsiones en salud, de poderlos repatriar, estar en territorio boliviano y buscar un lugar donde aislarlos y someterlos al protocolo de prevención del COVID-19. No se los puede tener en esas condiciones, Miriam. Esa es una de las condiciones que tiene que primar para ellos, ya estén acá o en cualquier otra parte del mundo, y para cualquier persona, en este instante y a nivel planetario, ¿no es cierto? Y otra de las cosas es que en este momento se tiene que encontrar una solución, pero pronto, porque se tiene que dar una solución humanitaria a estas personas que están intentando retornar al país, Israel. Así es, Miriam, entiendo que en las últimas horas la Defensoría del Pueblo ha generado una medida de protección en razón de estas ciudadanas y ciudadanos ante la Corte Interamericana. Habrá que ver qué percepción tienen, como lo describíamos hace un par de minutos. Estos derechos humanos están prescritos en tratados internacionales en materia de derechos humanos y puede generar responsabilidad a las propias autoridades bolivianas. Están asumiendo en los últimos días medidas paliatorias respecto a la situación sanitaria en el país. Hoy se ha anunciado las medidas respecto a la otorgación de la canasta familiar. Sí. Están paliando, se están preocupando por el pueblo, estamos de acuerdo, pero todos somos ciudadanas y ciudadanos con derechos humanos, y esas más de 200 personas también son compatriotas, tienen patria, deben retornar con las medidas de salud preventivas, Miriam. Exactamente, gracias por haber conversado con nosotros, Israel. Este tema nos va a seguir ocupando porque nos preocupa. Estamos hablando de gente que es nuestra, de nuestro país, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha respondido, ha señalado que ha recibido la información sobre el impedimento del retorno a nuestro país de cerca de 150 personas que se encuentran en el municipio de Huara, frontera entre Bolivia y Chile. Gracias, Israel, hasta una nueva oportunidad. Buenas noches, Miriam, y Dios bendiga a los hogares bolivianos.